Sean bienvenidos a este seminario virtual de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica. El día de hoy nos acompañan dos ponentes, la doctora María Teresa Villarreal Molina y la doctora Antonia González Garrido. La doctora Villarreal cursó la licenciatura en la Facultad de Medicina en la Universidad La Salle, obteniendo el título de médico cirujano. Obtuvo la especialización en genética médica en el Departamento de Genética Humana del Instituto Nacional de Pediatría y el doctorado en biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana. En 2010 inició en las líneas de investigación genómica de las enfermedades cardiovasculares, englobando proyectos dirigidos a la genómica de la enfermedad arterial coronaria, factores de riesgo cardiovascular y arritmias hereditarias, entre otros temas. Ha publicado 60 artículos de investigación en revistas internacionales del más alto impacto, tales como Nature Communications, Human Mutation and Diabetes, contando con más de 850 citas. Ha publicado 4 capítulos de libro y dirigido 5 tesis, que incluyen una de doctorado, 2 de maestría y 2 de licenciatura. Desde 2014 es profesora del posgrado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigadora en Ciencias Médicas adscrita al Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del INMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI2. Por su parte, la doctora González cursó la licenciatura en Químico Farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencias Fisiológicas en el Instituto de Fisiología de la misma universidad y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Chicago. Del 2017 al 2019, trabajó como catedrática CONACYT en el Laboratorio de Genómica de Enfermedades Cardiovasculares del INMEGEN. Ha sido aceptada en distintos programas académicos internacionales, tales como el Young Investigator Program International Brain Research Organization de Europa. Es profesora invitada de la recién creada licenciatura en Neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber sido mentora de estudiantes desde nivel preparatoria hasta postdoctorado, tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente es Staff Scientist en el Departamento de Neurobiología de la Universidad de Chicago, en donde estudia la transmisión sináptica en el vestíbulo. Doctoras, sean bienvenidas. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de presentar algunos avances de nuestros resultados en el estudio de las canalopatías arritmogénicas aquí en los seminarios del INMEGEN. Vamos a presentar dos personas. Primero, a manera de introducción, voy a hablar brevemente de algunos de los problemas que tenemos para el diagnóstico genómico, tanto en la clínica como en la investigación, para dar cabida a los estudios de la doctora Antonia González Garrido, que fue nuestra catedrática en el INMEGEN, sobre algunos estudios funcionales que han ayudado a entender las mutaciones, los mecanismos y que permitieron también ayudar de una manera importante a una familia afectada con una canalopatía arritmogénica. Si bien los avances en las técnicas de secuenciación de nueva generación han cambiado drásticamente cómo se maneja clínicamente las personas que tienen problemas o las familias que tienen problemas mendelianos o hereditarios, todavía quedan muchos retos y muchos problemas que hay que superar. Uno de ellos es mejorar las técnicas de secuenciación de nueva generación, que no alcanzan a detectar todos los tipos de mutaciones, así como las herramientas, softwares para analizar las secuencias. Otro punto importante es que tenemos que ampliar y mejorar nuestro conocimiento de la biología de los genomas. Esto para poder interpretar cómo afectan las variantes en la secuencia a los genes o la expresión de los genes, particularmente para estas variantes que encontramos en secuencias regulatorias o que están fuera de las secuencias codificantes. Un punto muy importante en el que se ha avanzado mucho, pero todavía falta, es comprender la variabilidad genética normal del ser humano y de nuestra población en particular, porque nos ayuda a interpretar la patogenicidad de variantes que encontramos y además algunas de estas variantes genéticas pueden ser genes modificadores en las enfermedades mendelianas.
Otro punto es que deben buscarse nuevas estrategias para descubrir genes relevantes en el proceso de salud de enfermedad del ser humano. Además de que todavía hay una gran cantidad de genes que no se sabe para qué sirven o no se sabe qué implicaciones tienen en la salud humana. Para hacer esto, tenemos que, tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, producir una gran cantidad de datos y esto nos permitirá mejorar la eficiencia del diagnóstico genómico de las enfermedades mendelianas y nos permitirá ayudar mejor a los pacientes y a las familias afectadas con estas enfermedades. Ahora, el diagnóstico molecular puede ser más o menos importante dependiendo de qué enfermedad se trate. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar, pues el diagnóstico molecular no es tan importante para el diagnóstico, puesto que con una medición de colesterol total en suero es suficiente para saber si una persona tiene la enfermedad o no. Sin embargo, sí son importantes en algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando se puede hacer diagnóstico presintomático, particularmente cuando este diagnóstico presintomático permite tomar medidas de prevención. También cuando el diagnóstico tiene implicaciones para tomar decisiones clínicas de tratamiento. Cuando hay deseos de reproducción de alguna familia afectada, en donde pueda hacerse un diagnóstico preimplantación para tener un hijo sano o un diagnóstico prenatal. O cuando alguna persona falleció o un bebé falleció sin diagnóstico y se puede hacer el diagnóstico post-mortem. También algunas otras. Uno de los principales problemas en el diagnóstico genómico es que no siempre se encuentra una mutación que es responsable de una enfermedad que es claramente mendeliana o hereditaria. Esto se conoce como diagnostic yield o rendimiento diagnóstico y esto es qué probabilidad tenemos de encontrar la mutación causal en una enfermedad. Esto depende de muchas cosas, pero una de las más importantes es de la heterogeneidad misma de la enfermedad, es decir, hay enfermedades donde solo hay un solo gen o solo dos genes que causan la enfermedad, mientras que hay otras enfermedades en donde más de 20 genes diferentes pueden ser causales de la enfermedad. Y así las enfermedades que son menos heterogéneas tienen más probabilidad de llegar al diagnóstico molecular, mientras que mayor número de genes causales va disminuyendo esta probabilidad. Otro de los grandes problemas es que como existe una variabilidad genética enorme que es normal, pues no siempre podemos determinar si la variante que encontramos es la causa de la enfermedad. Así podemos clasificar a la variante como benigna, probablemente benigna, de variante clínico o de significado clínico desconocido, las famosas VUS, probablemente patogénica o definitivamente patogénica. Y para esto se han establecido una serie de criterios que dan un sistema de puntos que nos permiten clasificar a la variante como cualquiera de estas. Dependiendo también de la enfermedad, hay distintos criterios, pero el primero la primera publicación donde fue un intento de uniformar los criterios fue el del American College of Pathology, que se publicó en 2015. A pesar de haber pasado relativamente pocos años, se han refinado muchas veces estos criterios, algunas veces de forma general para las enfermedades mendelianas, pero otras veces de acuerdo a cada enfermedad, porque cada enfermedad se comporta de una manera distinta y los genes mutan de una forma distinta y cada enfermedad tiene sus propios problemas diagnósticos. Así, por ejemplo, vemos aquí este artículo que salió en 2017 en donde se reportan las guías para interpretar y reportar las secuencias de variantes en cáncer, o por ejemplo este que salió en 2020 en donde se dice que mejora de una manera significativa la patogenicidad, la determinación de la patogenicidad de las variantes de acuerdo a la enfermedad en condiciones cardíacas y se establecen criterios específicos para cada enfermedad. Otro refinamiento que se ha dado es de acuerdo a algunos genes específicos, porque hay genes que tienen unos comportamientos peculiares que ameritan criterios específicos para ese gen. Este es el caso del gen de la titina, que es una proteína estructural del cardiomiocito y que puede causar, mutaciones en este gen pueden causar miocardiopatía dilatada.
de forma autosómica dominante con una penetrancia no completa. Este gen tiene una enorme variabilidad. Siempre que se hace secuenciación se encuentran una gran cantidad de variantes no sinónimas de cambio de aminoácido y es un gen estructural muy grande y esto ha llevado a que ya consiguiendo muchos datos de una gran cantidad de secuencias de individuos sanos y enfermos, se haya podido ver que cuando son variantes que truncan la proteína o que causan un corrimiento de marco de lectura se consideran patogénicas de no penetrancia completa y cuando se encuentran en la banda A también variantes que son de cambio de aminoácido pueden considerarse como probablemente patogénicas dependiendo de sus características. Pero esto es específico por la forma de comportarse y por la enorme variabilidad normal de este gen, que además tiene muchos mecanismos de splicing alternativos que hacen que estas variantes de cambio de aminoácido no siempre tengan una repercusión en la función. Otro de los problemas y que no se le ha dado mucho peso, no se ha discutido de manera importante, es cuál es el valor de los estudios funcionales. Y una de las cosas que hemos pensado, hemos visto, es que este valor o el peso que se le da a un estudio funcional de una mutación expresada en un sistema, en una célula, o sea, puede variar de acuerdo a los modelos disponibles para estudiar la función de la proteína, que a veces para algunas, en las funciones de algunas proteínas hay varios modelos que se complementan entre sí, algunos otros no están perfeccionados. También sobre el conocimiento sobre la función de la proteína, porque muchas veces nuestro conocimiento sobre la función de la proteína es incompleto. Aún proteínas que tenemos décadas estudiando, luego sale que tiene además función de hidrolasa o alguna otra función que no se conocía y que puede estar afectando de alguna forma la enfermedad. O al tener varias funciones, si afecta a una función puede causar una enfermedad, o si afecta a otra función puede causar otra enfermedad, o si afecta a las dos funciones pues tienen otras repercusiones clínicas. Entonces es importante tener un buen conocimiento sobre la función de la proteína. Y por último, pues las proteínas pueden tener más de una función, ya lo he dicho, que tiene o no implicaciones sobre el fenotipo. Entonces, los criterios, distintos criterios le dan mayor o menor peso a el estudio funcional de una mutación, pero esto puede en realidad variar dependiendo de la proteína que se trate y el modelo que se esté estudiando. Uno de los puntos importantes aquí, precisamente para esta proteína y otras que causan canalopatías arritmogénicas o canales iónicos que dependen de voltaje, es que generalmente para los estudios funcionales de mutaciones, solo estudian algunas características del canal y no todas. Por ejemplo, casi siempre se ve, en primer lugar, si se expresa, si llega a membrana, en segundo lugar, la densidad de corriente y en tercer lugar, su voltaje de activación y de inactivación, sus curvas de activación e inactivación, pero tienen muchas otras características que no siempre se estudian y por eso es importante también interpretar esto con precaución y buscar e ir más allá de solamente esas características de los canales que son las que tradicionalmente se reportan. Este gen KCNQ1 es causal, casi siempre en forma dominante, de canalopatías arritmogénicas, que son enfermedades del potencial de acción cardíaco. Otro de los puntos interesantes que encontraron en este artículo es que el grado de conservación, que ellos llaman rate of evolution, es muy importante para determinar si una mutación o si una variante puede causar la enfermedad. Y aquí estamos viendo cómo distintas, aquí las zonas que están en azul son las más conservadas y son las que están menos enriquecidas en variantes, como se puede ver acá con estos cuadros rosas, ¿no? Mientras que otras zonas son más variables, como aquí esta es la región amino terminal, estos que son hélices alfa-B, etc. Entonces, juntando datos, juntando una gran cantidad de datos, también nos puede ayudar a interpretar qué zonas son más importantes y que tienen mayor probabilidad de causar enfermedad. Por todo esto, se vuelve indispensable generar datos para poder mejorar el diagnóstico molecular de enfermedades mendelianas y oligogénicas, porque algunas veces estas enfermedades dependen de mutaciones más leves o que causan menor problema funcional en dos o más genes simultáneamente.
Ya entrando en las canalopatías arritmogénicas específicamente, que es motivo de nuestro estudio, pues estas enfermedades son enfermedades del potencial de acción cardíaco. La doctora González Garrido ya les explicará un poco más a detalle sobre esto, pero son causa frecuente de muerte súbita, que se define como la muerte ocurrida en el lapso de una hora en sujetos previamente sanos en quien el estudio de autopsia no permitió determinar la causa de muerte, y esto es porque el corazón está estructuralmente normal. Son una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes y niños en países desarrollados y pueden causar muerte de cuna y muerte fetal. Clínicamente son muy heterogéneas, hay fenotipos que se sobrelapan y hay fenotipos complejos, y en México no existen estadísticas confiables sobre la magnitud del problema. La enfermedad o la canalopatía arritmogénica más frecuente es el síndrome de QT largo, llamado así porque se observa en el electrocardiograma una prolongación del intervalo QT, aquí que realmente está traduciendo una prolongación de la fase de repolarización cardíaca que predispone a arritmias. Arritmias graves, como esta que se llama torsade de Points o de puntas retorcidas, que son la causa de la muerte súbita, aunque pueden también causar síncope y recuperarse espontáneamente. Ahora, estos intervalos QT varían con muchas cosas, entre ellos la frecuencia cardíaca, por lo que se calcula un QT corregido de acuerdo a la frecuencia cardíaca, pero no es suficiente para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Hay un sistema de puntuación para hacer el diagnóstico, que depende, se da distintos puntajes de acuerdo a la duración del intervalo QT, si han presentado arritmias como el torsade de Points, si hay historia clínica, etcétera, en donde podemos ver que una puntuación mayor a 4 tiene una alta probabilidad de que sea síndrome de QT largo. De forma lógica, cuando tenemos mayor puntaje de Schwartz, casi siempre es más probable que encontremos la mutación causal. Los cálculos de la prevalencia en caucásicos varían de 1 en 20,000 a 1 en 5,000. A la fecha se han descrito más de 15 genes que pueden causar síndrome de QT largo. Entonces, como pueden ver, es una enfermedad muy heterogénea. Sin embargo, la probabilidad de encontrar el diagnóstico molecular es alta, es entre el 75 y el 80%, y esto es porque la gran mayoría de los casos están explicados por mutaciones en estos tres genes, dos canales de potasio, KCNQ1, KCNH2, y el canal de sodio, que es exclusivo de expresarse en tejido cardíaco, y los demás pues son francamente raras. El diagnóstico molecular del QT largo es muy importante en una familia afectada, particularmente porque los rangos del QT corregido entre individuos normales, que las mujeres los tienen un poquito más largos que los varones, y los que tienen síndrome de QT largo, se sobrelapan. Entonces, el tener un QT medido en este rango no es suficiente para el diagnóstico y puede ser muy importante para prevenir la muerte súbita, que puede ser a través de fármacos, dependiendo del canal de que se trate, o en casos más graves, el marcapaso con desfibrilador. Si bien tenemos una larga lista de mutaciones que necesitamos estudiar, les vamos a platicar ahorita de esta familia porque es la primera que estudió la doctora González Garrido, y es un caso de una niña que aparentemente era sana, donde no había antecedentes de muerte súbita en la familia y que falleció súbitamente en una fiesta infantil. Esta chiquita no se hizo el diagnóstico en vida. De hecho, había acudido a un cardiólogo pediatra porque presentaba síncope y le dijeron que tenía disautonomía benigna. Entonces, un año después de que falleció, los padres acudieron a ver si podían encontrar cuál era la causa del fallecimiento, porque alguien les había dicho que podía ser un problema de arritmias, y acudieron al INMEGEN y se les dijo o se les explicó que era mucho mejor tener tejido de la niña, porque es particularmente para poder hacer la interpretación de la patogenicidad de la variante. Entonces, a pesar de que ya había fallecido hace un año,
ellos nos dijeron que tenían guardadas células de cordón umbilical desde el nacimiento y entonces a partir de esas células extrajimos DNA y pudimos hacer secuenciación de nueva generación para intentar buscar el diagnóstico molecular. En esta chiquita encontramos 2 mutaciones diferentes en el gen KCNQ1, que es un canal de potasio. Eran diferentes, o sea, la chiquita era heterocigota compuesta para estas mutaciones. Una era una mutación que ya se había descrito, que es la 300T, y otra que no se conocía y que en ese momento fue considerada como una variante de significado clínico desconocido, que es la P535T. Cuando estudiamos a la familia, encontramos que efectivamente el papá era portador de la variante 300T en un alelo, el hijo o el hermano también la tenía, y que la mamá era portadora de la variante P535T, que es de significado clínico desconocido. Se habían estudiado, ya se había reportado esta mutación como causal de una forma recesiva. Generalmente son de forma dominante, pero hay algunas formas recesivas de síndrome de QT largo, y se había visto que esta variante A300T llega a membrana, igual que la otra, y que tiene una doble consecuencia, que una es que se activa antes de tiempo, que podría considerarse como un aumento de función, pero a la vez tiene disminuida la corriente. Estos estudios se hicieron en Genopus, no se hicieron en células humanas, pero con eso concluyeron que esta variante, cuando estaba en forma homocigota, podía ser causal de la enfermedad. Si vemos aquí en las bases de datos como GNOME-ID, vemos que es una variante realmente rara, que existe en varias poblaciones, pero que es más frecuente, aunque es sumamente rara, en poblaciones latinas. Aquí 0.0002 es su frecuencia en GNOME-ID para la población latina. En lo que se refiere a la variante P535T, que la mamá era heterocigota, no teníamos ningún dato, y un modelaje de proteínas predijo que esta treonina evitaría que la señal para terminar el alfa hélice de un sitio de unión a calmodulina. Entonces se extendería esta alfa hélice y esto no permitiría, porque está demasiado grande, que se formara este sitio, por lo tanto la calmodulina no se une. ¿Qué hace la calmodulina en este sitio en específico? Pues está implicado en el tráfico de la proteína membrana y la formación del tetrámero. Entonces, nuestra hipótesis fue que si esta proteína o esta variante P535T no llegaba a membrana, entonces la niña que tenía A300T y P535T se comportaría como una homocigota, con una forma grave de la enfermedad que era compatible con lo que habíamos visto clínicamente. Por otro lado, la mamá tendría que, si bien tenía un QT normal, a la hora del ejercicio se prolongaba un poco, por lo tanto a la mamá se le dio tratamiento farmacológico preventivo para evitar arritmias. Pero era importante confirmar esto con estudios funcionales dentro de la medida de nuestras posibilidades. Por este motivo, lo primero que le encargamos a la doctora González Garrido como parte de la cátedra fue hacer unos estudios de colocalización de membrana para estas 2 variantes, hacer estudios electrofisiológicos de las distintas combinaciones de genotipos, es decir, simulando al papá, a la mamá, a la niña, en donde pudiera haber distintas combinaciones como A300T homocigoto, A300T heterocigoto, P535T homocigoto, etc. Y también le pedimos que profundizara un poco más allá de sus efectos o de los efectos de estas distintas combinaciones sobre la densidad de corriente, el voltaje de activación y las curvas de activación e inactivación. Y la doctora tuvo varias ideas, algunas de ellas se las va a presentar ahorita, otras todavía no las hemos hecho, pero todo esto con el fin de poder ver hasta dónde y bajo qué condiciones fisiológicas puede estar causando problema esto, y poder confirmar que realmente esta combinación fue la causa de una forma de QT largo grave. Y ahora cedo la palabra a la doctora González Garrido.
Hola, buenos días. Mi nombre es Antonia González Garrido. A continuación les voy a hablar de los resultados de la caracterización funcional del heterocigoto compuesto de KCNQ1 P535T a 300T. Estos resultados los obtuve cuando trabajé en el INMEGEN como catedrática CONACYT en el laboratorio de enfermedades cardiovasculares. Para empezar, hablaré del electrocardiograma y el potencial de acción. En la parte inferior de esta figura estoy representando el electrocardiograma humano. El electrocardiograma es la representación de la actividad de las diferentes zonas anatómicas del corazón. Así tenemos que la onda P estaría representando la despolarización de las aurículas, mientras que el segmento QT estaría representando la actividad ventricular, es decir, el potencial de acción ventricular. Bueno, ¿y qué es un potencial de acción? Aquí muestro dos ejemplos, el auricular y el ventricular. Y el potencial de acción es el cambio del potencial de membrana en un tiempo dado. Entonces tenemos que en el eje Y estamos graficando, se estarían graficando valores de potencial de membrana o valores de voltaje, y mientras que en el X valores de tiempo. Y así tenemos, y aquí vemos que en la figura que dependiendo de la zona anatómica del corazón, existen los potenciales de acción de esas zonas en específico son de diversas formas. ¿Y esto porque esto se debe a que estos potenciales de acción están generados por distintas poblaciones de canales iónicos? En estos dos ejemplos estoy poniendo abajo las corrientes iónicas que los están generando, y podemos ver en el caso particular de la corriente de potasio ultra rápida que es mayormente expresado en la parte de las aurículas, por lo que es una de las razones por las cuales la forma de este potencial de acción es distinta, y así como la duración cuando se compara con la ventricular. En esta otra figura estoy mostrando un diagrama del potencial de acción ventricular en donde vemos que está conformado por 5 fases, perdón, de la fase 0 a la fase 4. Y en estas fases, bueno, para empezar, el ventrículo tiene un potencial de reposo alrededor de menos 85 milivolts, y cuando le llega la descarga eléctrica lo despolariza, lo que da pie a la fase 0. Después existe una fase 1 de repolarización rápida, la fase de meseta o fase 2, la fase de repolarización o fase 3 y la fase 4, que es de regreso al potencial de reposo. Cada una de estas fases está dada por la actividad de diferentes canales iónicos. Cuando estos canales iónicos funcionan erróneamente, se habla de una canalopatía. En el recuadro de la derecha estoy enlistando diferentes canalopatías cardíacas o arritmogénicas que se han descrito. Y aquí en estos recuadros que están junto a cada una de las corrientes iónicas involucradas en este potencial de acción, están relacionándose las canalopatías con su entidad molecular correspondiente. Para este estudio vamos a estar hablando de la corriente IKS o la corriente lenta de potasio, que es una de las corrientes involucradas en la repolarización del potencial de acción ventricular. Voy a hablar de 3 modelos que se han utilizado para el estudio de mutaciones que generan cardiopatías arritmogénicas. El primero de ellos es el estudio de canales iónicos en ovocitos de rana o de Xenopus levis. Bueno, en este modelo se utilizan los ovocitos disecados de las ranas. En ellos se inyecta ya sea RNA en el citosol o DNA en el núcleo, y después de algunos días los canales iónicos están expresados en la membrana del ovocito, y es cuando podemos llevar a cabo su registro electrofisiológico. En este caso, debido a que los ovocitos son de gran tamaño, se requiere de 2 electrodos para su registro. Y bueno, y como todos los modelos experimentales, tiene ventajas y desventajas. Voy a recalcar las desventajas.
Y las desventajas más grandes que tiene es que los procesos posttransduccionales no son iguales a los de mamífero, y algunas combinaciones de las subunidades de los canales iónicos que se expresan en ovocitos no se asemejan a los encontrados en la fisiología normal de los mamíferos. Y también tienen la membrana, su membrana es de baja permeabilidad, lo que afecta estudios farmacológicos. Es por ello que se han buscado o se buscaron otros métodos para estudiar los canales iónicos, y estos otros métodos incluyen las líneas celulares. En nuestro caso particular utilizamos la línea HEC 293, que es una línea renal humana, por lo cual tiene ventajas obvias como son que son de humano en este caso, en el caso de las HEC, y entonces los procesos posttransduccionales de la síntesis proteica de los canales iónicos pues asemejan a la fisiología normal en un humano. Se tiene, como son pequeñas, estas células son de alrededor de 15 micras, se tiene un excelente control del potencial de membrana, por lo que los hacen ideales para la caracterización de las corrientes iónicas aisladas. Una de las desventajas para el estudio de canalopatías arritmogénicas en particular es que no se cuenta con los demás canales iónicos para el estudio integral del potencial de acción. Es por eso que en los últimos años se ha empezado a desarrollar otro modelo, que son los cardiomiocitos derivados de células pluripotenciales. Este modelo, bueno, tiene también ventajas y desventajas. Voy a resaltar las grandes ventajas de este modelo. Este modelo pueden derivarse directamente los cardiomiocitos de las células de los pacientes, por lo que se puede recapitular a la perfección el fenotipo de la enfermedad. Esta es una gran herramienta para predecir la respuesta del paciente a diversos tratamientos. Las grandes desventajas de este modelo es que hasta el momento las metodologías descritas solo se llegan a obtener cardiomiocitos con una maduración incompleta, y muchas de ellas en un estado fetal. Y bueno, y es difícil aislar corrientes endógenas para el estudio puntual de ellas. Por lo que se ha dicho en muchas ocasiones que tanto el estudio de corrientes iónicas en células, en líneas celulares, como el estudio más integral del potencial de acción en estos tipos de cardiomiocitos es la combinación de metodologías idónea para el estudio de las canalopatías arritmogénicas. Bueno, ahora les voy a hablar del caso que Tere introdujo hace un momento. Es el caso de una niña que murió súbitamente, y el estudio o la secuenciación post-mortem arrojó que era una portadora de 2 mutaciones del gen KCNQ1. Estas 2 mutaciones, una previamente estudiada, la 300T y P535. P535 fue una mutación nueva en el paper del Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del 2017. Se reportó por primera vez. Y bueno, al estudiar a los miembros de la familia, se vio que el papá es un portador de la mutación A300T, perdón, y la mamá de la mutación P535T. Y bueno, y esta niña tiene un hermano que también porta una de las mutaciones, la A300T. Y bueno, como parte del diagnóstico post-mortem, se dijo que esta niña muy probablemente presentaba QT largo. Y bueno, como resultó portadora de variantes genéticas en KCNQ1, que es la subunidad que codifica
para la subunidad alfa de IKS, la corriente lenta de potasio cardíaca. Entonces, estamos pensando que, o se pensó que muy probablemente la IKS estaba comprometida enlenteciendo la repolarización del potencial de acción cardíaco y con ello alargando el intervalo QT. Bueno, aquí estoy mostrando rápidamente la metodología que seguimos para la caracterización de estas mutaciones de los canales iónicos. Una vez que se identificaron las mutaciones del gene en particular, se llevó a cabo la construcción de las variantes en el plásmido que contenía el gen. Este plásmido fue introducido a una bacteria, se seleccionaron colonias para la confirmación de la presencia de la mutación por medio de la secuenciación Sanger. Y bueno, pues se produjo más plásmido, se purificó ese plásmido y este plásmido más tarde fue utilizado para transfectarlo a una línea celular GEC. Una vez que la línea celular expresó estos canales iónicos, llevamos a cabo el registro electrofisiológico por medio de la técnica de Patch-Clamp. Y bueno, aquí estoy mostrando un diagrama de la técnica de Patch-Clamp en donde vemos que se utiliza una micropipeta de vidrio que está en contacto directo con la célula y esta micropipeta de vidrio está conectada a un amplificador especializado para hacer Patch-Clamp con el cual estaremos comandando el potencial de membrana. Y bueno, estos son los pasos en este caso, para estudiar las corrientes macroscópicas o las corrientes debidas a la activación de los canales iónicos presentes en toda la membrana de la célula. Se lleva a cabo el Patch-Clamp en su configuración de célula completa. Y aquí vemos cómo para llevar a cabo esta técnica, la micropipeta de registro es continua a la membrana celular. Y bueno, como ya les dije, vamos a estudiar mutaciones o variantes genéticas en el gene KCNQ1 y el gene KCNQ1 junto con KCNE son los dos genes que conforman el complejo IKS o la corriente lenta de potasio, que es característica de los cardiomiocitos. Bueno, KCNQ1 codifica para un canal de potasio de 6 segmentos transmembranales, cuyos 4 primeros segmentos son los que forman el dominio del sensor de voltaje, mientras que los últimos 2 segmentos conforman el dominio del poro. Y aquí vemos cómo KCN1 es una proteína con un solo segmento transmembrana. Para obtener un canal IKS funcional, se deben de ensamblar 4 subunidades KCNQ1 o 4 subunidades alfa, y hasta el momento se ha visto que se ensambla con 2 de las subunidades beta o accesorias, en este caso KCNE1. Aquí estoy mostrando cómo se vería por arriba uno de estos canales funcionales ya con las 4 alfas ensambladas. Aquí vemos cómo las 4 alfas forman la parte central o la parte del poro con sus dominios o sensores de voltaje a los lados. Y en estas caricaturas quiero mostrar cómo estaría conformado lo que sería un homotetrámero, homotetrámero con referencia a las subunidades alfa o a KCNQ1, en donde tenemos que el fenotipo de las 4 subunidades es el mismo, mientras que en un heterotetrámero tenemos 2 fenotipos combinados. Bueno, ahora aquí estos son los resultados que obtuvimos de la caracterización de las corrientes IKS de homo y heterotetrámeros de las variantes de P535 y E300T de KCNQ1. Aquí otra vez estoy mostrando una caricatura que representa al complejo IKS con KCNE y KCNQ1, nada más para
para ubicarlos en dónde estarían situadas estas dos variantes genéticas. A300T estaría involucrada en esta parte del dominio del poro, mientras que P535T estaría involucrada o estaría situada en el carboxilo terminal. En el paper del Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del 2017, en donde esta variante fue descrita por primera vez, se predijo mediante un modelo in sílico que estaría obstruyendo uno de los sitios de unión a calmodulina y bueno, y una de las principales funciones de calmodulina en este tipo de canales o en este canal iónico es su transporte y anclaje a membrana, por lo que se hipotetizó que quizá el transporte y el anclaje estarían disminuidos en las proteínas que contuvieran esta variante. Bueno, aquí estoy representando cómo estaría conformado el heterotetrámero P535A300T. Idealmente, aunque no se sabe con exactitud la estequiometría de un heterotetrámero, pero idealmente estaríamos hablando de 2 subunidades alfa A300T y 2 subunidades alfa P535T. Y bueno, aquí estoy mostrando las 6 series experimentales que estudiamos y que caracterizamos como parte de este proyecto. Aquí nuevamente estoy mostrando las familias de corriente que activamos con esta serie de pulsos de voltaje. Y para ello fuimos graficando cómo iba activándose o cómo íbamos activando la corriente conforme íbamos inyectando voltajes más positivos. Aquí estamos representando, estas son líneas de curvas de activación, perdón, en donde vemos que a voltajes más negativos, a estos voltajes, no tenemos corriente, es cero corriente. Aún así, cuando vamos aumentando el voltaje o vamos inyectando voltaje más positivo, la corriente se va abriendo poco a poco hasta llegar a un estado estable. Muy bien, así construimos las diferentes curvas de activación de las 6 series experimentales involucradas en este proyecto. Bueno, decidimos agrupar los resultados conforme al genotipo de los individuos. Ya sabemos, que ya lo dije, la madre del caso índice es una portadora heterocigota para la variante P535T, el padre es heterocigoto para 300T y el caso índice fue un heterocigoto compuesto para ambas variantes. Y entonces aquí vemos las curvas de activación de las posibles poblaciones de canales para cada uno de los individuos. Y bueno, podemos ver que P535T, la variante que nuestro equipo reportó como nueva, vemos que la activación de este canal está significativamente reducida en comparación con el wild type. Y bueno, en el caso de A300T, vemos cómo la curva de activación está desplazada hacia potenciales hiperpolarizantes o negativos. En el caso del heterocigoto compuesto, podemos observar que tanto el heterocigoto compuesto P535T, A300T como A300T ambos están desplazados hacia la izquierda, hacia potenciales más hiperpolarizantes. Lo que nos dice cuando una curva está desplazada hacia potenciales más hiperpolarizantes es que la corriente se activa prematuramente. Muy bien, aquí quiero resaltar que los puntos son los puntos con el error están representando nuestros puntos experimentales y las líneas continuas están representando ajustes con una ecuación de Boltzmann. Se utilizan los ajustes de la ecuación de Boltzmann para obtener los parámetros de activación de cada una de las corrientes. Aquí estoy representando los parámetros de activación. Bueno, estas corrientes de activación son sigmoides
y están definidas por 3 parámetros: la conductancia máxima, que es la meseta de la activación, la pendiente de la activación, y el voltaje medio de activación, que es el punto medio de la curva. La pendiente de activación nos estaría hablando de la sensibilidad que tiene este canal iónico al voltaje. Entre la pendiente tenga valores más grandes o que esté más parada, nos estaría hablando de una mayor sensibilidad al voltaje. Si la pendiente está más acostada o con valores más pequeños, nos estaría hablando de una menor sensibilidad al voltaje. Y bueno, aquí vemos en cuanto al voltaje medio de activación, como vimos en las curvas de activación, tanto A300T como P535T, A300T, presentan valores más negativos en comparación con el wild type. Y bueno, aquí, perdón, estas son gráficas, son box plots, en donde cada punto es un valor experimental, y los círculos blancos o vacíos representan el valor promedio, mientras que las cajas son el error estándar de la media. Bueno, y vemos que, como ya les dije, ¿no? A300T y P535A300T tienen valores de potencial, valores de medios de voltaje mucho más negativos que A300, que wild type, que los canales wild type. Mientras que la conductancia máxima se encuentra muy disminuida en P535T, en los homotetrámeros de P535T cuando se compara contra wild type. En cuanto a la pendiente, no encontramos diferencias significativas. Después quisimos caracterizar más a fondo estas dos variantes, y lo que hicimos fue medir su velocidad de activación en los primeros 300 milisegundos. Medimos la velocidad de activación en los primeros 300 milisegundos porque es aproximadamente la duración de un potencial de acción ventricular. Y bueno, para ello para medir esta velocidad, utilizamos este parámetro llamado rise time. Y bueno, estos son los valores de la rise time graficados contra los diferentes pulsos de voltaje o pulsos de pruebas para activar a la corriente. Y como podemos ver de nuevo, aquí estamos separando los resultados de acuerdo al genotipo de los individuos involucrados en el estudio. Como podemos ver, P535 y su heterotetrámero con wild type se activan a la misma velocidad que los canales wild type. Sin embargo, en cuanto al heterocigoto de A300T, vemos que A300T, que el homotetrámero de A300T fue significativamente más lento que tanto wild type como el heterotetrámero wild type A300T. En cuanto al caso índice, dos de sus posibles poblaciones de canales resultaron tener dos, que son A300T y P535T, A300T, resultaron tener velocidades de activación mucho más lentas que wild type, que aquí está representado en gris, o que P535T. Esta activación lenta de A300T y de P535T a 300T estaría produciendo un retraso en la repolarización del potencial de acción y consecuentemente estaría alargando el intervalo QT. Después decidimos estudiar el comportamiento de cada una de estas variantes cuando se simula la frecuencia cardíaca. Para ello utilizamos un tren de pulsos cuadrados. Fueron 70 pulsos cuadrados durante 1 minuto para simular la frecuencia cardíaca. Entonces, esta activación repetida, y aquí estoy mostrando la gráfica de cada una de las familias de canales estudiados. Aquí en cada gráfica están los 70 pulsos de prueba,
Y bueno, vimos dos diferentes respuestas. Una que le llamamos wild type, en la cual la amplitud de la corriente se mantuvo estable en los 70 pulsos, y otra que le llamamos A300T, tipo A300T. En este tipo de respuesta vemos que, bueno, aquí abajo, o en el primer pulso está graficado en esta parte, en la parte de abajo. Luego está graficado el segundo, tercero, cuarto, y así consecutivamente hasta llegar al número 70. Y bueno, y vemos cómo va creciendo la corriente conforme vamos estimulando. Esta potenciación de la corriente la vimos en todos los canales iónicos que contenían la subunidad A300T. Y bueno, para representar esta respuesta, construimos estas gráficas en donde en el eje Y normalizamos la corriente al final de cada uno de los pulsos y lo graficamos contra el número de pulso. Es decir, que aquí tenemos graficados del 1 al 70 pulsos y lo que midió esa corriente. Y bueno, y vemos como vemos aquí en los trazos de los datos crudos, wild type y P535T mantienen una corriente, bueno, así como su heterotetrámero, mientras que todos los canales que contienen a la subunidad A300T tienen esta respuesta de potenciación de la corriente. Esta potenciación de la corriente dependiente de su uso, es decir, dependiente del número del estímulo, estaría también produciendo un retraso en la repolarización del potencial de acción y consecuentemente estaría alargando el QT. Bueno, como les mencioné hace un momento, en el paper del 2017, se predijo que P535T estaría interrumpiendo el anclaje de KCNQ1 a membrana, por lo que nos dimos a la tarea de que una vez que transfectamos células HEC tanto con KCNQ1, y tanto con KCNQ1 como con KCNE1, cuyas proteínas son estas, fijamos las células y marcamos la membrana con este marcador que está representado aquí en color azul. Y bueno, no les he mencionado, pero KCNQ1 tiene como gen reportero a la proteína fluorescente verde, mientras que KCNE1 a la proteína fluorescente roja. Entonces, bueno, decidimos estudiar la colocalización de estas tres señales para saber si estaba impedido el anclaje de KCNQ1 a la membrana. Entonces aquí abajo tenemos la superimposición de las tres señales y en donde vemos que los canales que contienen a la subunidad P535T, que es esta columna y la última, vemos que parte de la señal está verde. La señal verde predomina en mucha de la área de estas células, lo que nos estaría diciendo que no está colocalizando perfectamente contra la membrana plasmática. Y para poner esto en números, decidimos medir lo que es el TOS, que es una medición de la colocalización. Lo hicimos mediante el plugin que está implementado en ImageJ. Y bueno, decidimos hacer diferentes combinaciones de las tres señales. Una en donde combináramos todas las señales, KCNQ1, KCNE1 y la membrana. Otra en donde únicamente combináramos KCNQ1 y la membrana. Otra KCNQ1 y KCNE1. Y otra KCN1 y la membrana. Y bueno, obtuvimos resultados que fueron del 1 a valores negativos. Y bueno, ¿qué significan estos valores? Valores de TOS cercanos a 1 estarían hablando de una colocalización, y bueno, que si fueran 1 sería una colocalización perfecta.
valores de tos cercanos a 0 nos estarían hablando de que no están colocalizadas las señales. Y valores negativos nos estarían hablando de una anticolocalización. Es decir, que las señales se encuentran en zonas totalmente opuestas. Y bueno, solo quiero resaltar en estos resultados que efectivamente KCNQ1 cuando expresa la variante P535T mostró valores de colocalización mucho más bajos que cualquiera otra de las series experimentales. Y bueno, entonces lo que nos estaría hablando que efectivamente este canal iónico que contiene esta variante tiene un anclaje a membrana defectuoso. Un anclaje a membrana defectuoso que muy probablemente estaría explicando por qué su conductancia máxima está decrementada. Y bueno, como conclusiones de la caracterización funcional, tenemos que se confirmó el cambio hiperpolarizante del voltaje medio de activación de la variante A300T de KCNQ1. Aquí digo se confirmó porque hay estudios previos de los años 80 en los que reportan este cambio en la dependencia de voltaje. Pero sin embargo, nosotros estamos reportando por primera vez dos características de esta variante, que es la activación, la velocidad de activación a los 300 milisegundos, que es lenta, y que la activación repetida potencia su corriente. En cuanto a la variante P535T, vimos un claro decremento de la amplitud de la corriente, muy probablemente porque no llega a anclarse a membrana, y vimos que el heterocigoto compuesto P535T A300T de KCNQ1 desplazó, vimos varias características de este compuesto, de este heterocigoto compuesto. El primero es que desplazó la curva hacia potenciales más negativos. Su activación en los 300 milisegundos es lenta y su activación repetida es potenciada. Estos hallazgos del heterocigoto compuesto sugieren que se presentó un retraso en la repolarización del potencial de acción cardíaco, provocando QT largo y muerte súbita. Y desgraciadamente, como la niña o el caso índice no contaba con la información la información wild type de KCNQ1, su probabilidad de recuperación de la función pues fue muy baja. Y como conclusiones del diagnóstico molecular, tenemos que la caracterización funcional de esta variante, de la variante A300T, confirmó algunos hallazgos previos, pero también identificamos nuevas consecuencias funcionales, tanto recesivas como dominantes. Y bueno, por lo que proponemos que debe de estudiarse si bajo ciertas condiciones estas características dominantes tienen alguna repercusión clínica en los heterocigotos. En cuanto a la caracterización funcional de P535T, esta ayudó a clasificarla como una variante probablemente patogénica y bueno, con las implicaciones clínicas hacia los heterocigotos, en este caso hacia la madre. Y las consecuencias funcionales del heterocigoto compuesto, como ya lo mencioné antes, son compatibles con el cuadro grave de la paciente y ayudan a confirmar el diagnóstico de QT largo post-mortem. Como perspectivas, tenemos que, bueno, se quiere seguir caracterizando, bueno, tanto algunos polimorfismos que parecen estar asociados con el diagnóstico de QT largo en la población mexicana, como con otras variantes de los genes KCNQ1 y SCN5A que codifica para el canal de sodio dependiente de voltaje, el NaV 1.5, que también están asociadas al diagnóstico de canalopatías arritmogénicas. También se pretende el estudio de la actividad adrenérgica sobre los canales iónicos que contengan estas variantes, ya que se ha visto que, bueno, es bien sabido que estas canalopatías arritmogénicas son desatadas con un sobresalto o cuando la persona se somete al ejercicio.
bueno, también se quieren hacer estudios farmacológicos tanto en células HEC como en cardiomiocitos inducidos de células pluripotenciales. Y bueno, si se llega a obtener este modelo experimental de cardiomiocitos, pues se estudiaría el potencial de acción cardíaco de los pacientes diagnosticados con alguna canalopatía. Y solo quiero finalizar diciendo que el estudio de los canales iónicos es vasto. No solamente se limita al estudio clásico, a los estudios clásicos en células excitables, sino que en los últimos años también se ha visto su papel en diversas patologías como en el cáncer, y se ha propuesto que la expresión de algunos de estos canales como biomarcadores para el diagnóstico de cáncer. Y bueno, en tanto a la técnica de PatchClam, pues en los últimos años ha sido muy empleada para el estudio de canales iónicos dependientes de voltaje de la membrana interna mitocondrial, que están involucrados en diversas patologías también. Y bueno, por último quiero agradecer tanto a los integrantes del Laboratorio de Enfermedades Cardiovasculares del INMEGEN, a todos, a su líder, a la doctora María Teresa Villarreal y al resto de los integrantes, al Laboratorio de Enfermedades Mendelianas, también del INMEGEN, y a laboratorios externos al INMEGEN, el Laboratorio de Biofísica de la UNAM, de Canalopatías también de la UNAM, y el laboratorio del doctor Ricardo Félix del CIMBESTAB. Estos laboratorios externos, los miembros de esos laboratorios, muchas veces me ayudaron con tanto con reactivos, equipo y con asistencia técnica cuando lo necesité. Y bueno, quiero agradecer también a CONACYT y a su programa de cátedras por darme la oportunidad de ser parte de este proyecto. Y bueno, claro, y a ustedes por su atención. Muchas gracias.